buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que en yoga llamamos los kleshas y que cuando estudiamos en filosofía yógica, en las formaciones, en los cursos, incluso cuando lo leemos es como muy denso y a veces no acabamos de entenderlo. Hoy te lo he traducido un poco al lenguaje occidental más natural para nosotros quizá y trata sobre la raíz de nuestro sufrimiento como seres humanos, una raíz que es común a todos y que en yoga lo tratamos, pero que verás que te resuena a conceptos que en psicología, en la psicología que estamos acostumbrados a escuchar, vas a entender perfectamente. Y cómo el yoga da herramientas para que no suframos tanto. Una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento, ese extra que hay añadido y que lo añade nuestra mente normalmente. Vamos a hablar de todo eso dentro de un momentito. Pero antes, hoy lo que voy a hacer es agradecer a todas las personas que ya han pasado por En Yogate y se han apuntado a la escuela online, en la suscripción mensual para practicar juntos semana a semana. Abrí las puertas la semana pasada, el viernes pasado, el 1 de agosto, solo llevamos 5 días, la respuesta está siendo muy bonita. Estoy recibiendo un montón de correos súper chulos que me encantan, ya incluso me he hecho un apartado en una carpetita donde los estoy poniendo porque son de verdad muy bonitos, muchos mails que me están mandando de apoyo, agradeciendo, gente que estaba esperando, bueno, palabras muy bonitas que estoy recibiendo y que me están animando mucho, que me están encantando. Ya están los primeros alumnos disfrutando de la escuela, yo disfrutando con ellos porque es un proyecto que me hace ilusión y que me apetece porque es un compartir mucho más cercano, más de día a día. Así que lo primero de todo agradecerles a ellos, a los socios fundadores que han empezado ya. Durante todo el mes de agosto os podéis unir como socios fundadores, de manera que conserváis ese precio de 10 euros al mes para siempre, aunque suba el precio. Y bueno, sobre todo eso, quería daros las gracias porque me siento realmente agradecida. Y bueno, animaros a los que no lo habéis hecho a pasar por En Yogate, echarle un vistazo y si os apetece, practicamos todas las semanas juntos. Y bueno, hoy no os hago más publicidad, que ha sido un poco esta llamada a la acción que se le llama en marketing, que siempre hacemos al principio de pásate por aquí y tal. Bueno, pues hoy la hago así un poco más en clave agradecimiento. Y vamos a empezar ya con el tema, porque como te adelantaba, vamos a hablar de un tema que cuando empezamos a estudiarlo es muy denso y a veces cuesta incluso entenderlo. Yo creo que a mí fue una de esas personas, ¿no? Que sí, entendía la palabra que definía cada uno de los kleshas que se llaman, de las aflicciones, que se traduce como aflicciones, pero a mí lo de aflicciones es que no me decía tanto, ¿no? En cada una de las aflicciones, cada uno de esos kleshas, bueno, pues sí, entendía más o menos lo que era, pero no sabía bajarlo a tierra. Y en la mentoría Samadhi, en el curso de profundización que tenemos en la escuela, estamos esta semana precisamente con esto. Vamos a ver una visión general y las semanas siguientes vamos a ir uno por uno, porque son conceptos muy importantes que son muy prácticos realmente, aunque sea filosofía, es muy práctico realmente. Y vamos a ir uno por uno porque da mucha claridad sobre uno mismo y sobre cómo funcionamos y cómo podemos aliviar esas aflicciones o ese sufrimiento que al final tenemos todos, que puede ser pequeñito o puede ser más grande. Y ahora verás a qué me refiero. Y bueno, como hemos empezado a trabajar esto en la mentoría, pues he pensado que sería bueno compartirlo para aquellas personas que no saben de qué va esto y que a lo mejor, bueno, pues empiezan a tener curiosidad o a lo mejor simplemente no lo saben, ¿no? Y de repente dices, pues esto me es útil. Pero luego hay personas que se acercan a la filosofía del yoga y les cuesta mucho entender este tipo de cosas. Incluso hay personas que ya lo han estudiado y no acaban de encajar en las piezas. Entonces, bueno, he creído que es útil, espero que te ayude, que te inspire y que, bueno, te pueda servir. Y bueno, vamos con ello. Una cosa, y esto lo vamos a separar ahora ya al principio, una cosa es el dolor que podamos sentir como seres humanos ante cualquier situación adversa, que es inevitable, ¿vale? Esto no nos lo quita nadie, porque somos seres humanos, vivimos una experiencia humana y esto no nos lo va a quitar nadie.
Ya no el dolor físico, que también, sino el dolor emocional, por ejemplo, ante una pérdida o un duelo de cualquier tipo. Y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento es como ese extra que te decía antes, añadido, que genera nuestra mente. Es darle vueltas a la cabeza, ese rumiar las cosas, a veces ese victimismo, ¿no? El porque a mí, es que siempre me pasa lo mismo, es que fíjate. Eso es sufrimiento, ¿vale? El dolor que sentimos ante, por ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo, una pérdida o un duelo. Eso no nos lo quita nadie, va a estar ahí, simplemente pues tendremos que ir atravesándolo. Yo digo simplemente, pero bueno, puede ser muy complejo, muy complicado, porque las circunstancias pueden ser muy duras. Pero luego hay ese extra, que además vemos que en diferentes personas es una variable, ¿vale? Porque hay personas que a lo mejor ante el mismo dolor, que puede ser una pérdida de un familiar, imagínate, que ha fallecido en un accidente, que es un golpe duro porque nadie se lo espera, no es alguien que está enfermo y que ha ido poco a poco empeorando y que bueno, ya te vas esperando el palo, ¿vale? Ya lo vas preparando. Una persona que sufre un accidente, que sale de casa y ya no vuelve, es un golpe muy duro para todo el mundo. Pero luego vemos que dentro de, por ejemplo, una misma familia, cada uno lo lleva de una manera. Porque cada uno le añade más o menos sufrimiento. ¿Vale? Espero que se entiendan. No es que lo añadamos voluntariamente, ni muchísimo menos. Porque esto además genera mucha culpa. Hay una corriente ahí de decir que de malentender que el sufrimiento es opcional. Cuando hay una frase muy, muy conocida que es que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Y eso se ha malinterpretado mucho. No es que sea opcional y que cada uno coge el sufrimiento que quiere y se lo añade, ¿no? Voluntariamente. Son automatismos que tiene nuestra mente. Así que nadie se sienta culpable por sufrir. Es perfectamente lícito el sufrimiento. Y aquí lo único que estamos intentando es aliviarlo. Y no culpar ni señalar a nadie, porque fíjate, es que sufres porque quieres. No va de eso. Esa frase más bien quiere decir que hay algo que es ese dolor, que es inevitable que yo decía, y hay un extra, un añadido, que nuestra mente, dependiendo de cómo esté, va a añadir más o menos. Y también depende del momento vital en el que nos encontremos, de las circunstancias que nos rodeen, depende de muchísimas cosas. Pero no es voluntario tampoco. Tampoco tenemos que entender mal esto. No es algo voluntario ni algo por lo que nos tengamos que sentir mal. Es algo que está ahí y que podemos trabajar. Esa parte sí podemos trabajarla y reducirla al máximo, pues bueno, en lo que podamos. Pues bueno, como es una variable, como decía antes, ante la misma situación diferentes personas, pues lo ves que lo llevan mejor o peor. Ante esa pérdida de un familiar, por ejemplo, que decíamos, pues habrá quien se hunda y le cueste levantar cabeza o caer en una depresión. Habrá quien, bueno, pues que tengan días mejores, días malos, días peores, pero bueno, ahí lo vaya llevando. Ya habrá quien lo lleve mejor y, bueno, vaya saliendo antes del duelo. Y esto va a depender precisamente de esta parte. Y estos son los kleshas. Son las causas profundas del sufrimiento que suceden en nuestra mente. Tiene mucho que ver con nuestras emociones y tiene mucho que ver pues, con todo el contexto que tenemos, con lo trabajados que estemos, con muchas cosas. Voy a explicártelos uno por uno con las palabras más sencillas que sea capaz de transmitirte para que entiendas un poquito mejor qué es cada uno. El primero de ellos se llama avidya y lo solemos traducir como la ignorancia. Aquí la ignorancia no se refiere a que no seamos listos o que no hayamos estudiado ni nada de esto. No es una ignorancia intelectual, es más una ignorancia espiritual, por así llamarlo. Es confundir la realidad que vemos con la realidad que es. Y esto sigue siendo abstracto y te lo voy a seguir bajando a tierra. Para explicarte esto voy a ir y te voy a recomendar que escuches aquel episodio en el que hablábamos del mito de la caverna. Voy a irme a este mito porque lo vas a entender muy claramente. No sé si recuerdas el mito de Platón, de la caverna, en el que hay una persona encadenada mirando al frente y desde que nació solo ha visto una pared delante de él o de ella, de esta persona, por la que pasan unas sombras. Esta persona cree que eso es la vida, que es la realidad, que es el mundo. Pero cuando suelta sus cadenas y se puede escapar de ahí, se da cuenta que, bueno, si se da la vuelta, esas sombras
no son la realidad, sino que son una proyección de personas que pasaban por detrás, con objetos, con cosas que proyectaban esa sombra. Entonces se da cuenta de que eso no era la realidad, no era el mundo, no es lo que hay y ya está, ¿no? Entonces, cuando según empieza a salir de la caverna, se va dando cuenta de que fuera hay una vida, hay un mundo entero. Y sale y ve la luz del sol, ve los árboles, las plantas, ve el agua, ve un montón de cosas que son la realidad, ¿no? No es la caverna, no es esa pared con proyecciones, el mundo, sino que hay todo un mundo fuera. Y ese es el simbolismo, ¿no? del despertar de la conciencia. Pues esta ignorancia se refiere a eso, se refiere a creer que lo que percibimos por nuestro filtro personal, lo que podemos percibir y entender, interpretar, cada uno, pues como decía, con su filtro personal, con todos los condicionantes que tenemos, que eso es la realidad. A esto en yoga le llamamos tener un velo, el velo de Maya, de la ignorancia. Entonces, cuando quitamos ese velo, o sea, el trabajo del yoga se trata de eso, de quitar ese velo, ¿no? Y de ver realmente, sería como salir de la caverna y ver realmente el mundo como es. Salir de nuestros condicionamientos y ver las cosas como son en realidad, relativizando con ecuanimidad. Entonces, por ejemplo, esta ignorancia nos haría creer que, por ejemplo, ser felices está en tener más, en encajar, en alcanzar ciertos logros, cuando la realidad es que todo eso es cambiante, todo eso es superficial, todo eso desaparece y en un sentido profundo no tiene sentido, valga la redundancia, y no nos va a dar la felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos hace sufrir, porque la vida es cambio continuo y nos estamos todo el rato creyendo que estamos buscando una felicidad, estamos construyendo nuestra vida sobre unas bases que son inestables y que antes o después se van a caer, porque antes o después las cosas cambian. Y a esta ignorancia es a la que se refiere, ¿no? A ser conscientes que la vida es otra cosa, es algo mucho más profundo. Y esta es la raíz de los demás kleshas. El segundo se llama asmita y significa literalmente egoísmo. Es cuando nos identificamos con nuestro ego y esto nos hace sufrir un montón. Es cuando pensamos que somos nuestro nombre, que somos nuestro trabajo, que somos nuestro aspecto físico, que somos nuestras opiniones, nuestras creencias. Nos identificamos con el personaje que nos hemos construido para sobrevivir en este mundo en el que vivimos. Esto es amplísimo, la verdad, pero bueno, estoy intentando resumírtelo para que quepa todo en un episodio. Entonces, cuando nos identificamos con todo este tipo de cosas, sufrimos mucho porque esto también es cambiante. Nuestro cuerpo puede cambiar. Nuestro nombre no cambia, ¿no? Pero bueno, en realidad, si te das cuenta, cada persona nos llama de una manera. A mí me pueden llamar Verónica, pero también me llaman mamá. También me llaman hija, también me llaman Vero, también me llaman profe, también me llaman muchas cosas, ¿no? En un momento dado me pueden insultar incluso, llamarme algo feo. En fin, que el nombre no te define tu profesión. La profesión es algo que hacemos y que ejercemos durante unas horas, durante unos años de nuestra vida y sí, obviamente influye en nosotros y en lo que hacemos en el resto del tiempo, posiblemente, pero no nos define. Yo no soy profesora de yoga, eso no me define, eso es algo que hago, algo que me gusta, algo que llevo a mi vida. Pero también podría ser profesora de yoga y emborracharme los fines de semana y fumar, con lo cual ser profesora de yoga no me define. Porque soy mucho más que profesora de yoga, ¿vale? Puede ser una misma profesión, una persona diferente a la otra y va a ser algo totalmente distinto. Si cogemos 10 médicos, van a ser personas totalmente distintas. Ser médico no te define, tu profesión no te define. Tú no eres tu profesión. No eres tus opiniones porque las opiniones cambian, también las creencias. En fin, todo eso es cambiante, es efímero, por lo tanto no nos podemos identificar con esto porque esto nos hace sufrir. Perder nuestra identidad es fácil si creemos que somos ese personaje.
que hemos construido. Hay algo mucho más profundo dentro de nosotros, mucho más real, que no depende de nada externo y que ahí sí, cuando conectamos con esto, no sufrimos tanto. Entonces, este es otro de los kleshas y otra de las razones por las que sufrimos mucho en esta vida. Nos identificamos con el ego, con el personaje. El tercero es raga. Y el siguiente son fuente de muchos problemas en las relaciones personales. Raga es el apego, el aferrarnos a lo que nos gusta. Todos tenemos experiencias que nos hacen sentir bien, que puede ser, pues, por ejemplo, una relación de cualquier tipo, ¿vale? De pareja, puede ser madre-hijo, puede ser amistad, lo que sea. Sobre todo, obviamente, sufrimos por las de pareja, que son las que más nos cuestan, pero bueno, cualquier relación, un viaje, algo que hemos conseguido, un logro, una rutina concreta que nos gusta. Y entonces, como nos gusta mucho, queremos retenerlas para siempre, queremos que eso no se acabe. Y ese deseo que llamamos apego, ese apego, hace que suframos muchísimo, porque, como hemos dicho antes, todo cambia. Y es fácil que una relación se rompa, obviamente un viaje se acaba, un logro, pues bueno, está ahí, termina y ya está, y a otra cosa. Entonces, esa sensación que queremos retener, como es imposible retenerla, nos hace sufrir. Cuando vemos que se nos escapa, cuando vemos que se va, cuando vemos que algo se acaba. Y esto lo estamos viendo mucho actualmente. Estamos muy enganchados, por ejemplo, a redes sociales porque nos dan ese subidón de bienestar, eso que nos gusta. Los me gusta, literalmente. Y bueno, todo este scroll infinito que lo único que hace es que nos dan esas descargas de las hormonas de la felicidad, ese subidón. Y estamos adictos a eso porque nos gusta. Y como nos gusta, nos apegamos a ello, ¿vale? Eso es un ejemplo muy de día a día en el que podemos entender este apego. Pero bueno, también sucede muchísimo en las relaciones personales, en las relaciones de pareja se ve mucho. Y también se ve muchísimo en las relaciones de pareja el contrario, divesa, que es el rechazo o la aversión, se suele traducir, que es huir de lo que nos incomoda. Evitamos a toda costa sentirnos mal, evitamos lo que no nos gusta y, pues, por ejemplo, volviendo a las relaciones personales, pues evitamos muchas veces confrontaciones, evitamos conversaciones difíciles, evitamos, pues bueno, toda la parte más negativa, por decirlo así, de lo que es una relación interpersonal. Y entonces, por eso, el anterior punto y este nos hace sufrir tanto en las relaciones. Pero bueno, también tenemos que pensar que lo que no nos gusta nos ayuda, porque nos enseña. A veces el dolor en la vida, hablamos antes de que el dolor es inevitable, tiene un papel. No siempre se aprende del dolor. No es verdad que siempre sirva para algo, para aprender. Bueno, pues siempre se pueden sacar lecciones, pero bueno, es cierto que, por ejemplo, se me ocurre que un hijo pase una enfermedad y se muera, pues no ha sido porque es que tenías que pasarlo para aprender, ¿no? Vuelvo al vamos a quitarle romanticismo a estas cosas que nos pasan. Las cosas pasan a veces porque pasan y ya está. Entonces, el dolor, por un lado, tiene un papel, a veces es una señal para que nos cuidemos, para que estemos ahí para nosotros. Otras veces sí que nos enseña ciertas cosas. Pues bueno, imagínate, en una ruptura de una relación, a veces, bueno, nos ha enseñado que había un límite que no estábamos cuidando o que había algo sobre lo que no habíamos despertado nuestra conciencia. Hay dolores en la vida que sí que nos pueden enseñar más, ¿no? Y sobre todo tenemos que tener muy en cuenta que el dolor no lo podemos esconder, no lo podemos negar, porque eso lo único que hace es alargarlo. Luchar contra lo desagradable nos hace sufrir más, añadirle ese extra. Entonces es como añadir dolor al propio dolor, ¿no? Sería añadirle sufrimiento, por ponerle esas dos palabras que hemos puesto antes, el dolor como inevitable y el sufrimiento como ese extra que aparece por nuestra mente, por cómo funciona, por sus automatismos subconscientes. Entonces, el dolor de divesa, del rechazo,
hay que atenderlo, hay que cuidarlo para que vaya disminuyendo. Y el último punto sería avinidesa, que literalmente se traduce como el miedo a la muerte, pero está relacionado con lo anterior, el miedo a la pérdida. El miedo es una de las causas más comunes de sufrimiento en el ser humano y seguramente la que también trae otras, las demás, ¿no? Porque al final el miedo a morir, en este caso se dice miedo a morir, literalmente, pero más ampliamente es el miedo a que las cosas terminen, como hemos hablado antes. Tiene mucho que ver con el apego, tiene que ver con el rechazo a lo que nos duele, se manifiesta de hecho de esa manera a lo largo de nuestra vida y tiene que ver mucho con el miedo a perder el control. Si te das cuenta, esto está mucho en nuestras vidas, el miedo a lo que no controlamos. Si te das cuenta, si mueres, ¿qué hay? Ahí no controlamos nada, no sabemos ni lo que hay, ¿no? Entonces, ese miedo a perder el control en todas las facetas de nuestra vida. El miedo a perder a las personas que queremos, las situaciones que nos gustan, miedo a perder cualquier cosa y eso nos genera ansiedad, nos genera rigidez, nos genera esa dificultad a soltar que tenemos casi todos y aunque sea algo natural, tenemos que verlo con mucha conciencia porque puede condicionar muchísimas de nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida. Entonces aquí no lo traduzcamos solo como el miedo a la muerte, sino como ese miedo a perder, que está prácticamente presente en todo lo que hacemos en nuestra vida. ¿Y cómo nos ayuda el yoga con todo esto? Pues tenemos que tener en cuenta que el yoga sobre todo es un camino de autoconocimiento. Entonces no se trata solamente de movernos en la esterilla, de hacer ciertos ejercicios, sino que nos ayuda a despertar la conciencia sobre nosotros mismos y a distinguir lo que somos realmente cuando sentimos esa conexión que decimos que en el yoga nos ayudamos a conectar con nosotros mismos. Entonces distinguimos lo que somos realmente de ese personaje del que hablábamos antes que nos hemos creído que somos. Cuando practicamos con esta forma consciente de estar en la esterilla, pues vamos entrenándonos, vamos entrenando la mente para estar presente, para mirar dentro y mirar fuera y ver cómo funciona el mundo interior y en qué se diferencia del exterior. Entonces es lo que digo siempre de que la esterilla es como un laboratorio en el que ensayamos las cosas para luego llevárnoslo al día a día. Entonces toda esta conciencia que ponemos mientras practicamos yoga en la esterilla, luego nos la llevamos al día a día y esto nos ayuda a ir debilitando, por decirlo así, estos kleshas con los que convivimos por el hecho de ser seres humanos y tener esta mente humana. Entonces es un entrenamiento para que nuestra mente vaya desmontando esos automatismos. Por ejemplo, pues cuando estamos en la esterilla y estamos en una postura incómoda, hemos dicho que uno de los kleshas es que rechazamos lo que nos incomoda, nos duele o no nos gusta. Entonces cuando llega esa postura incómoda, que sabemos que no nos gusta nada, entonces lo que hacemos es aprender a no reaccionar de inmediato en esa postura, a no salir corriendo de ella, sino a sostenerla, a ver qué pasa, qué sucede cuando yo estoy ahí, saber gestionar ese malestar que vemos que muchas veces es muy relativo y que incluso hay posturas que se nos atragantan al principio y luego nos llegan a gustar porque vemos el beneficio que sentimos en ella. Entonces que es como que desarmamos ese primer juicio que emitimos sobre una postura y vamos quitando capas. Y en la vida diaria pues pasa lo mismo, pues cuando tenemos conversaciones difíciles, a veces muchas personas evitan esas conversaciones difíciles, los confrontamientos, porque creen que es algo negativo. Y muchas veces cuando empiezan a tenerlos, se van entrenando en ellos, se dan cuenta que son necesarios. Entonces, pues evitamos mucha frustración y evitamos muchas consecuencias que puede tener no enfrentarnos a según qué situación. Entonces, podemos decir que la práctica de yoga mediante este entrenamiento nos ayuda a no actuar desde ese automatismo subconsciente que todos tenemos, cada uno desde sus condicionamientos, y a ir desarmándolo. ¿Qué pasa en yoga también? Pues que se abren momentos de silencio, de introspección, y es en esos momentos en los que vemos más claramente lo que suele estar oculto, porque le damos ese espacio. Y ahí es donde podemos empezar a ver con más claridad. Hemos dicho que el yoga es un camino de autoconocimiento
pues podemos ver con más claridad cuáles son esas creencias, esas limitaciones, esas ideas equivocadas que sostenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre la vida. Entonces ahí es cuando empezamos a liberarnos poquito a poco de ese sufrimiento, eso que decíamos, ese extra que le ponemos a las situaciones y del que poco a poco nos podemos desprender. Esa es la parte que sí podíamos trabajar y con el yoga podemos hacerlo. Al final el yoga nos ayuda a tener más conciencia, y poner conciencia es como ese salir de la caverna que decíamos antes en el mito de Platón. Es ir despertando, ir quitándonos el velo de la ignorancia. Entonces no se trata de que el yoga sea una varita mágica y que te lo cambia todo de golpe, te soluciona la vida y ya dejas de sufrir, sino que nos ayuda a ver con más claridad. Y cuando ya ves, no puedes, por decirlo así, desver, ¿no? El que salió de la caverna y vio el mundo no puede olvidarse que eso está ahí. Y del mismo modo, cuando la conciencia va despertando, no se puede volver a dormir. Y este es el principio de esa libertad interior que todos vamos buscando. El yoga podemos decir que con cada práctica, ya sea de asana, ya sea de respiración, de meditación, o cuando practicamos yama y niyama en el día a día, bueno, todas las prácticas de yoga lo que nos hacen es entrenarnos para ver con mayor claridad, para despertar nuestra conciencia hacia estos condicionamientos, estas aflicciones, aprender a soltar, aprender a aceptar, aprender a estar más conectados con nosotros mismos, con nuestra verdadera esencia. Y eso hace que ese sufrimiento, que ese extra vaya disminuyendo y que haya más paz. Así que, bueno, espero que te haya aclarado un poquito este tema que puede ser muy denso. Espero que te haya ayudado, que te haya inspirado, si no lo conocías. Y te invito, como siempre, a trabajarlo más en profundidad. Si te apetece profundizar en estos temas de la filosofía yógica que se llevan al día a día y que son muy útiles, lo hacemos en la mentoría Samadhi. Como te decía, estas próximas semanas vamos a estar precisamente desmenuzando los kleshas. Y si lo que te apetece es empezar o tener una práctica constante, semana a semana, ya sabes que este viernes abrimos la suscripción mensual a la escuela, donde todas las semanas tenemos práctica de yoga, donde todos los meses tenemos un taller, donde estamos todos los días ahí motivándonos, inspirándonos entre nosotros. Estoy ahí en el grupo de Telegram en contacto con vosotros. Así que bueno, os invito a pasar por la escuela y a echarle un vistazo a nuestros cursos y a nuestro nuevo espacio de práctica. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify o en YouTube. También en nuestro canal de Telegram, donde comparto los episodios, donde comparto todo lo que sucede en el Yogate. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en Yogate, tanto a la práctica nueva que hemos abierto ahora como a los cursos, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.